El texto que presentaremos es de Pogré, Los inicios de la vida universitaria, capítulo 2, repensando los dispositivos y estrategias para acompañar el inicio de la educación superior. Esta sección se centra en las propuestas y análisis de articulación entre la escuela secundaria y la universidad. Este estudio tiene en cuenta datos estadísticos del año 2014, los cuales demostraron que el 30% de alumnos que ingresan a la universidad abandonan en el periodo inicial de la carrera. De esta manera, se piensa en una responsabilidad pedagógica y política al interior de cada universidad. Tras lo dicho, los equipos de investigación docente de la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional de San Martín propusieron dos ejes de investigación fundamentales para conocer las dificultades y posibilidades académicas de los ingresantes y el papel de la enseñanza junto con ciertos dispositivos institucionales para lograr superar las dificultades en el ingreso. En el primer eje se encuentran las estrategias de vinculación entre la universidad y la escuela secundaria, sentidos e imaginarios. En el segundo apartado se destacarán las prácticas de enseñanza de los primeros años de la educación superior, estrategias y percepciones docentes. Pogré menciona dos grandes grupos de programas. El primero se trata de políticas institucionales y el segundo se basa en iniciativas de grupos particulares en la institución. El objetivo de los programas se centra en que los estudiantes del nivel secundario tengan un acercamiento a las instituciones universitarias y puedan sentirse parte de esta, que asimilen el lugar como propio desde un primer momento. En este sentido, se hará mención a dos programas llevados a cabo por las diferentes universidades. El primero se trata del programa de vinculación con escuelas secundarias de la Universidad Nacional de San Martín, el cual representa la principal política institucional en relación al vínculo con la escuela secundaria, cuyo objetivo es generar vínculos con la comunidad de ese territorio, por medio de la difusión de la oferta académica a los estudiantes, el intercambio con estudiantes avanzados y fomentar a la educación pública como proyecto de vida. Por otro lado, se encuentra la Universidad Nacional de General Sarmiento, la cual posee programas relacionados a jornadas en las que invitan a los alumnos de los últimos años de secundaria provenientes de las escuelas de cercanía. Allí se les presentan las carreras que ofrece el establecimiento universitario, con el fin de que los jóvenes vean a la institución como propia, que no es ajena a ellos. De la misma manera, la Universidad Nacional de Quilmes posee trabajos donde articula su establecimiento con las escuelas ubicadas en su zona. Las convoca a participar de las jornadas informativas sobre carreras de grado, estudiar en la Universidad Nacional de Quilmes. La autora expone además los programas iniciados por equipos docentes e investigadores acerca del vínculo con la escuela secundaria. En el caso de la Universidad de General Sarmiento, los Institutos de Desarrollo Humano y el Instituto de Ciencias desarrollan un programa con las escuelas secundarias técnicas, donde se dan talleres de física, química e historia. Otro programa interesante es la articulación del CAU, que presenta la Universidad de General Sarmiento y las escuelas secundarias de la región 9 de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, es importante aclarar que los programas mencionados anteriormente son acciones que varían en el tiempo. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo, y está acompañado por un financiamiento proveniente de la Secretaría de Políticas Universitarias o de organismos de carácter privado. El trabajo de investigación de las tres universidades mencionadas tienen como eje central a la escuela secundaria, problematizando el fracaso escolar, el formato de la escolaridad y la institución universitaria. A su vez, hay programas que hacen énfasis en la inclusión de los jóvenes en el transcurso de aprendizaje y en su experiencia educativa. Esto nos permite ver la heterogeneidad que hay a la hora de querer articular la escuela secundaria y la universidad, aunque en un principio parezcan propuestas similares. Para ir cerrando este primer eje, nos parece interesante remarcar que las tres universidades trabajaron a partir de la revisión de supuestos que estaban por detrás a la hora de articular la escuela secundaria y la universidad. La autora remarca tres grupos de supuestos: función remedial, función propedéutica y función de interacción. El primer grupo hace referencia a que la universidad tiene el propósito de solucionar el déficit de la escuela secundaria, con el objetivo de que los docentes y los alumnos egresados de la institución escolar
arriben a la universidad con algo que no traen y deberían traer. El segundo grupo trata de la invitación que realiza la universidad a los estudiantes de secundaria, donde impulsan actividades con la finalidad de preparar mejor a los alumnos para la vida académica. Por último, el tercer grupo se basa en el acercamiento a la universidad, con el fin de mejorar sus propuestas pedagógicas y pensar la enseñanza universitaria con el objetivo de cooperar en el ingreso universitario. En cuanto a la escuela secundaria, se aproxima a la universidad con el fin de repensar lo que se enseña en el aula. Esta experiencia sucede con menos frecuencia, pero ayuda a pensar la problemática por medio de la conformación de espacios compartidos y formar estrategias de intervención. A continuación, se explora el segundo eje de investigación denominado las prácticas de enseñanza en los primeros años de educación superior, estrategias y percepciones docentes. Este apartado analiza la experiencia académica cotidiana de los estudiantes de los primeros años, además de las prácticas de los docentes a cargo del dictado de las primeras materias de las carreras. En este sentido, se observan dos perfiles de docente fuertemente diferenciados. Por un lado, quienes opinan que en la universidad el saber disciplinar es suficiente y mucho más importante que el saber pedagógico. Por otro lado, encontramos a aquellos profesores que se esfuerzan en crear situaciones de aprendizaje significativo, reconociendo que el saber disciplinar no es suficiente, es necesario el saber pedagógico. Por otro lado, en las materias introductorias, los estudiantes se meten de lleno a la vida universitaria. Ingresan a un universo totalmente diferente al conocido. En muchos casos, las materias introductorias combinan estudiantes de diferentes carreras, lo cual dificulta, en algunos casos, no en todos, el abordar ciertos contenidos, ya que se deberían discutir o abordar desde la lógica de cada disciplina. En este sentido, hay quienes logran continuar, se enganchan, y quienes no, es decir, los que se quedan en el camino. Los testimonios de algunos docentes expresan que hay estudiantes que están entusiasmados, que están comprometidos, diferenciando de aquellos que tienen un desempeño deficiente, es decir, con falta de hábitos para la lectura, ejercitación y con problemas de seguir el ritmo académico esperado. En este sentido, y retomando los aportes de Beatriz Eisenberg, se cree que la lectura es una habilidad general que se enseña y adquiere en los primeros grados y que luego se usa para aprender en cualquier asignatura. La autora basa su estudio en la educación secundaria. Sin embargo, su afirmación no se aleja mucho de lo que observamos en la educación universitaria, ya que los ingresantes presentan grandes dificultades a la hora de la lectura, escritura y oralidad. Frente a esta cuestión se detectan dos posturas fuertemente marcadas del plantel docente. Por un lado, hay quienes reconocen estas dificultades y hacen algo al respecto. Desde su materia, llevan adelante diferentes estrategias y recursos didácticos, además de incluir la bibliografía obligatoria y trabajarla en clases. Se incluye bibliografía complementaria, cuestionarios, guías de estudio, redacción de síntesis o reseñas. Además, en el caso de la Universidad de General Sarmiento, podríamos agregar un acompañamiento del docente, tutorías, espacios de consulta, repasos para el examen, entre otras formas. Por otro lado, encontramos a los docentes que, del mismo modo, reconocen estas dificultades en los estudiantes ingresantes, pero no hacen nada al respecto. Señalan que las prácticas de lectura y escritura deben ser adquiridos en la secundaria. Al ingresar a la universidad, se debe poseer un capital cultural que permita la nivelación y diferenciación tajante con la escuela secundaria, lo que garantiza de este modo la calidad. En este sentido, los profesores expresan que los estudiantes arrastran problemas de los niveles anteriores y que en la universidad se dan cuenta que no pueden, porque no son capaces por estos motivos. En este sentido, el fracaso del estudiante ingresante se puede dar por falta de tiempo, por trabajo, pero el discurso social generalizado por los docentes sigue siendo el mismo, que no les da porque no son capaces. Retomando a Escudero, la idea de fracaso está naturalizada y quienes abandonan asumen lo que estos discursos pronuncian: a mí no me da para esto, que no coinciden o no logran acomodarse a lo que es la vida universitaria.
Uno de los docentes entrevistados señala: el problema que arrastran del secundario es procedimental y actitudinal. El problema es que los chicos no hacen las guías, no se ponen a estudiar, no saben tomar apuntes. En general, los estudiantes no saben organizar su tiempo, se anotan en todo lo que pueden y luego hay desgranamiento. Algunos docentes expresan además: la universidad no debería ser para todos. Si no pueden, que se vayan. Frente a estas cuestiones, el trabajo hace énfasis en replantear la propuesta desde la universidad. De acuerdo con la autora, en el caso en donde se considere que los resultados se despliegan exclusivamente de la responsabilidad de los estudiantes ingresantes, las iniciativas e intervenciones didácticas se mantienen estáticas y solo luego se agrega algún tipo de apoyo, los cuales van dirigidos a estudiantes específicos, es decir, para quienes no logran aprobar. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el derecho a la educación y cómo desde la universidad se dan estas prácticas. No hay que dejar de pensar, además, en la educación como un derecho humano. Hay que dejar de ver el escenario universitario en donde llegan unos pocos o los más privilegiados. Hay que entender que es un espacio que nos pertenece. También es importante reflexionar sobre el equipo docente, ya que ellos son los que transitan, junto con los estudiantes, esta experiencia académica, por lo que su posición va a ser determinante. Las propuestas pedagógicas, didácticas y las iniciativas que lleven adelante van a influir en el tránsito y recorrido que realicen los estudiantes.